Ella envió su ubicación errada, sin imaginar lo que provocaría. Minutos después, el sonido de hélices estremeció la avenida. Un millonario descendía de un helicóptero, buscando a alguien. Y lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. El cielo de Ciudad de México comenzaba a teñirse de naranja mientras Aline Moreau permanecía sentada en aquella banca de la Avenida Reforma, con la mirada fija en la pantalla agrietada de su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras deslizaba hacia arriba, revisando una y otra vez la misma conversación. Lo siento, no puedo prestarte nada esta vez. Estoy corto de efectivo, quizás el próximo mes. Acabo de pagar el alquiler, ando sin un peso. Las respuestas se acumulaban, todas similares, todas excusas. Aline respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. La notificación de su aplicación bancaria parpadeaba, 230 pesos. Era todo lo que quedaba después de enviar el dinero a sus padres en San Miguel de Allende. No podía pedirles que se lo devolvieran, la pensión apenas les alcanzaba para las medicinas. Señorita, vamos a cerrar. La voz del guardia de seguridad la sobresaltó. Sí, ya me voy, respondió Aline, recogiendo su bolso gastado y la carpeta con su currículum. 5 entrevistas en 3 días. 5 rechazos. Y ahora, mientras caminaba por la avenida, la llamada de su casera resonaba en su mente: o pagas mañana o recoges tus cosas. El restaurante donde trabajaba había cerrado sin previo aviso, dejándola con un mes de sueldo pendiente que nunca llegó. Un trueno retumbó en el cielo. Perfecto, pensó con amarga ironía. La lluvia sería el toque final para este día desastroso. Abrió nuevamente su teléfono y, en un último intento desesperado, escribió un mensaje a Laura, una antigua compañera de la universidad con quien había retomado contacto recientemente. Laura, perdí mi trabajo. No tengo para el alquiler y mañana me echan del departamento. Estoy en Reforma, cerca del Ángel. Si pudieras ayudarme con un lugar donde pasar la noche o prestarme algo. Te lo devolvería en cuanto consiga empleo. Adjuntó su ubicación y presionó enviar. La aplicación mostró el círculo de carga, girando, hasta que apareció un mensaje de error. Número no existente. Aline frunció el ceño. Había copiado mal el número o Laura había cambiado de teléfono. En su desesperación, no verificó a quién enviaba el mensaje. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Marcos Ashford observaba distraídamente por la ventana de su oficina en el piso 40 de la Torre Reforma. La ciudad se extendía bajo él como un tapete de luces que comenzaba a difuminarse con la lluvia. Su asistente había salido hacía horas, dejándolo solo con una pila de contratos que debía revisar para la mañana siguiente. A sus 33 años, Marcos había multiplicado la fortuna familiar, convirtiendo a Ashford Investments en uno de los grupos empresariales más importantes de Latinoamérica. Su rostro aparecía en revistas de negocios, su nombre en listas de solteros codiciados. Y sin embargo, mientras contemplaba la ciudad desde las alturas, sentía un vacío que ni siquiera su Penthouse de Polanco o su colección de autos de lujo podían llenar. El sonido de su teléfono personal lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje de un número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero algo, quizás el aburrimiento o una extraña intuición, lo llevó a abrirlo. Laura, perdí mi trabajo. No tengo para el alquiler y mañana me echan del departamento. Estoy en Reforma, cerca del Ángel. Si pudieras ayudarme con un lugar donde pasar la noche o prestarme algo. Te lo devolvería en cuanto consiga empleo. Había una ubicación adjunta. Marcos frunció el ceño. Evidentemente, el mensaje no era para él. Estaba a punto de ignorarlo cuando algo en el tono de desesperación le resultó inquietantemente familiar. Recordó sus propios inicios, antes del dinero, cuando su padre perdió todo y tuvieron que empezar de cero. Las noches de insomnio, la incertidumbre. Miró el reloj. Las 7:25 de la tarde. Los contratos podían esperar. Sin pensarlo demasiado, tomó su saco y las llaves de su auto. Mientras bajaba en el elevador privado, se preguntó qué demonios estaba haciendo.
¿Ir a encontrarse con una desconocida por un mensaje equivocado? Era una locura. Y sin embargo, continuó. La lluvia arreciaba. Aline se había refugiado bajo el toldo de una cafetería cerrada, abrazándose a sí misma para combatir el frío. Su teléfono marcaba 7% de batería. Había intentado contactar a otras personas, pero nadie respondía. Se sentía invisible, como si la ciudad entera la hubiera olvidado. Un Aston Martin negro se detuvo frente a ella. El auto, completamente fuera de lugar en esa zona a esa hora, captó su atención. La ventanilla descendió lentamente, revelando el rostro de un hombre que Aline reconoció al instante. Lo había visto en portadas de revistas, en noticias de economía. ¿Enviaste un mensaje pidiendo ayuda?, preguntó él, con una voz profunda que no combinaba con la incertidumbre de sus palabras. Aline retrocedió instintivamente. ¿Cómo había llegado su mensaje a Marcos Ashford? Era imposible. Yo creo que hubo un error, murmuró ella, la confusión evidente en su rostro empapado por la lluvia. Marcos la observó detenidamente. No era lo que esperaba. Su ropa sencilla estaba empapada, su cabello castaño pegado a las mejillas, y sus ojos, había algo en esa mirada que lo desarmó por completo. Sube, dijo él, abriendo la puerta del copiloto. Está lloviendo. No subo a autos de desconocidos, respondió Aline, aunque la alternativa era quedarse bajo la lluvia. Acabas de enviarme un mensaje pidiendo ayuda. Fue un error. No era para usted. ¿Y para quién era? Para una amiga, Laura. Bueno, Laura no está aquí. Yo sí. Aline dudó. La situación era absurda. De todos los números equivocados del mundo, había enviado su mensaje de socorro al de un millonario. Puedo darte dinero para un taxi, si prefieres, ofreció Marcos, notando su incomodidad. No quiero su dinero, respondió ella con una dignidad que lo sorprendió. El mensaje fue un error, lo siento por molestarlo. Marcos debería haberse ido en ese momento. Darle el dinero para el taxi e irse. Pero algo en la forma en que ella se mantenía firme, a pesar de estar empapada y visiblemente angustiada, lo intrigó. ¿Dónde vas a pasar la noche?, preguntó. Aline guardó silencio. No tenía respuesta para eso. Conozco un café aquí cerca, dijo él, cambiando de estrategia. Podemos hablar ahí. En público. Sin compromisos. La lluvia se intensificó, como para subrayar la oferta. Aline miró su teléfono, 5% de batería. Sus opciones se agotaban junto con esos números. Un café, repitió ella, como estableciendo condiciones. Solo eso. Marcos asintió, y ella finalmente subió al auto, manteniendo su bolso firmemente abrazado contra su pecho, como un escudo. El interior del Aston Martin era otro mundo. Cuero fino, madera pulida, el suave ronroneo del motor. Aline se sentía como una intrusa, dejando gotas de lluvia en la tapicería que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Soy Marcos, por cierto, dijo él, rompiendo el silencio mientras conducía. Sé quién es, respondió ella, mirando por la ventana. Aline Moreau. ¿Cómo acabó tu mensaje en mi teléfono, Aline? Ella se encogió de hombros. Debí marcar mal el número. De todos los números equivocados, el mío, comentó él con una media sonrisa. La ley de Murphy, respondió ella, permitiéndose también una pequeña sonrisa. El café estaba casi vacío cuando llegaron. Un lugar pequeño pero elegante, con luces tenues y música de jazz de fondo. El tipo de sitio que Aline habría considerado prohibitivo en su situación actual. Se sentaron en una mesa alejada. Aline aún sentía que no pertenecía allí, con su ropa húmeda y su aspecto desaliñado. Marcos, en cambio, parecía encajar perfectamente con su traje impecable, a pesar de haber estado bajo la misma lluvia. ¿Qué quieres tomar?, preguntó él. Un café está bien. ¿Tienes hambre? Ella iba a negarlo, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. No había comido desde el desayuno. Tomaré eso como un sí,
dijo Marcos, haciendo un gesto al camarero. Tráiganos 2 especiales de la casa y 2 cafés, por favor. Cuando el camarero se alejó, Aline se irguió en su asiento, incómoda con la situación. No entiendo por qué está haciendo esto, dijo finalmente. Recibió un mensaje equivocado y ahora está aquí, comprándome la cena. ¿Por qué? Marcos la observó por un momento, como si él mismo buscara la respuesta. Honestamente, no lo sé, admitió. Quizás porque hace tiempo que no hago algo impulsivo. Quizás porque tu mensaje sonaba realmente desesperado. No necesito lástima, replicó ella rápidamente. No es lástima, contestó él. Es curiosidad. ¿Curiosidad? Por el tipo de persona que envía un mensaje de auxilio y luego rechaza la ayuda cuando se le ofrece. Aline lo miró a los ojos por primera vez desde que entraron al café. Eran ojos intensos, de un azul profundo que contrastaba con su cabello negro perfectamente peinado. No rechacé su ayuda, dijo ella. Rechacé subir al auto de un desconocido. Razonable, concedió él. ¿Y ahora? Ahora estamos en un lugar público, tomando café. Es diferente. El camarero regresó con 2 platos de pasta y los cafés. El aroma hizo que el estómago de Aline volviera a protestar. Adelante, la animó Marcos. Se enfriará. Aline comenzó a comer, intentando mantener la compostura a pesar del hambre. Mientras lo hacía, Marcos la observaba con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía definir. ¿Puedo preguntarte qué pasó? Dijo finalmente. Con tu trabajo. Aline tragó un bocado antes de responder. El restaurante donde trabajaba cerró de un día para otro. El dueño simplemente desapareció con el dinero, incluyendo nuestro último mes de sueldo. ¿Y no puedes denunciarlo? Ya lo intentamos. Pero el local estaba a nombre de una empresa fantasma. No hay nadie a quien reclamar. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajo? 3 semanas, respondió ella, tomando un sorbo de café. He tenido algunas entrevistas, pero nada concreto. ¿Qué tipo de trabajo buscas? Cualquiera, en este momento. Soy asistente administrativa con experiencia en atención al cliente. Pero aceptaría lo que sea. Marcos asintió, pensativo. Tengo contactos. Podría ayudarte a encontrar algo. Aline dejó el tenedor en el plato. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. Porque puedo, respondió él simplemente. Y porque pareces alguien que merece una oportunidad. Ella lo miró con suspicacia. No busco favores que me comprometan a nada. Marcos soltó una risa genuina, la primera de la noche. No estoy pidiendo nada a cambio, Aline. Contrario a lo que puedas pensar de los hombres con dinero, algunos simplemente queremos ayudar. Eso no ha sido mi experiencia, murmuró ella. Un silencio se instaló entre ambos mientras continuaban comiendo. La lluvia golpeaba contra los cristales del café, creando un telón de fondo casi romántico para una situación que no lo era en absoluto. O al menos, eso era lo que Aline se repetía a sí misma. ¿Y tu familia? Preguntó Marcos, rompiendo aquel silencio que se había instalado entre ellos. Aline levantó la mirada de su plato casi vacío. Mis padres viven en San Miguel de Allende. Un pueblo pequeño, pero supongo que lo conoces. He estado allí algunas veces, asintió Marcos. Es hermoso. Lo es. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Aline por primera vez. Mi padre trabajó toda su vida en una fábrica de calzado. Ahora está jubilado, pero la pensión apenas les alcanza. ¿Les envías dinero? Ella asintió, tomando otro sorbo de café. Cada mes. No es mucho, pero les ayuda con las medicinas y algunos gastos. Marcos lo observó con creciente interés. No era la historia que esperaba escuchar. No había tragedia ni drama exagerado, solo la realidad cotidiana de millones de mexicanos, trabajo duro, sacrificio y la lucha constante contra un sistema que rara vez premiaba el esfuerzo honesto. ¿Qué hay de ti?, preguntó ella, sorprendiéndolo. ¿Tu familia?
Marcos sonrió con cierta ironía. Mi padre falleció hace 5 años. Mi madre vive en Madrid ahora. Tengo una hermana en Nueva York. Lo siento por tu padre, dijo ella con sinceridad. Fue hace tiempo, respondió él, aunque la pérdida seguía presente. Nunca nos llevamos bien, de todos modos. Tenía expectativas muy específicas sobre lo que debía ser. ¿Y las cumpliste? En papel, sí. Multipliqué el patrimonio familiar. Pero él quería un heredero más, tradicional. Menos preocupado por la innovación y más por mantener el status quo. Aline lo miró con curiosidad. No esperaba que un hombre como Marcos Ashford le confesara conflictos familiares a una desconocida. Es curioso, comentó ella. Desde fuera, pareces tenerlo todo resuelto. Las apariencias engañan, respondió él, recostándose en su silla. Todo el mundo cree que el dinero lo soluciona todo. Bueno, soluciona muchas cosas, replicó Aline con una sonrisa irónica. Como no tener que preocuparte por dónde vas a dormir esta noche. Marcos asintió, consciente del privilegio implícito en su comentario. Tienes razón. Lo siento. No te disculpes. Solo digo que cada quien tiene sus problemas, pero algunos problemas son más urgentes que otros. El camarero se acercó para retirar los platos. Cuando se alejó, Marcos se inclinó hacia adelante. ¿Dónde vas a quedarte esta noche? La pregunta devolvió a Aline a la realidad que había conseguido olvidar por un momento. Su expresión se ensombreció. No lo sé, admitió. Tengo algunas opciones. ¿Cómo cuáles? Aline guardó silencio. No tenía opciones reales y ambos lo sabían. Puedo reservarte una habitación en un hotel, ofreció él. No necesito tu caridad, respondió ella automáticamente. No es caridad, es un préstamo, aclaró Marcos. Me lo devolverás cuando puedas. Aline lo miró con escepticismo. ¿Por qué harías eso por una desconocida? Marcos se tomó un momento antes de responder. Porque alguien lo hizo por mí una vez. ¿Tú? ¿El gran Marcos Ashford necesitó ayuda alguna vez? Había incredulidad en su voz. No siempre fui quien soy ahora, explicó él. Mi padre perdió casi todo cuando yo tenía 17 años. Un mal negocio, inversiones arriesgadas. Nos quedamos prácticamente en la calle. La sorpresa se dibujó en el rostro de Aline. Pero, tu apellido, tu empresa. Mi padre logró recuperarse años después. Pero hubo un tiempo en que dependimos de la bondad de otros. Un amigo de la familia nos prestó su casa de huéspedes durante 6 meses. Nunca olvidé ese gesto. Aline guardó silencio, procesando esta nueva información que contradecía todo lo que creía saber sobre él. Un hotel por unos días, continuó Marcos. Solo hasta que encuentres trabajo. Sin condiciones. Ella respiró hondo. Su orgullo luchaba contra la necesidad práctica. Finalmente, la realidad se impuso. De acuerdo, accedió. Pero te lo devolveré, cada peso. No lo dudo, sonrió él. Tienes mi número ahora, después de todo. Por primera vez en la noche, ambos rieron con naturalidad. La tensión inicial se había disipado, dando paso a algo que ninguno de los dos esperaba, una extraña complicidad. Mientras Marcos pagaba la cuenta, Aline aprovechó para cargar su teléfono en un enchufe junto a su mesa. La batería había caído al 2%. ¿Listo?, preguntó él cuando regresó. Aline desconectó su teléfono, que apenas había recuperado un 10% de batería. Gracias por la cena, dijo ella, sinceramente. No tenías por qué hacerlo. Ha sido un placer, respondió él, y por su tono, Aline supo que no era simple cortesía. Afuera, la lluvia había cesado, dejando tras de sí ese aroma particular a tierra mojada que por momentos hacía olvidar la contaminación de la ciudad. Caminaron hacia el auto en un silencio cómodo. Conozco un hotel cerca de aquí, comentó Marcos mientras abría la puerta del copiloto para ella. No es lujoso, pero es limpio y seguro. Suena perfecto, respondió Aline, ya más relajada en su presencia.
Durante el trayecto, Aline observaba la ciudad a través de la ventanilla. Las luces, la gente regresando a sus hogares, la vida nocturna comenzando a despertar. Ciudad de México, siempre en movimiento, imparable como el tiempo mismo. ¿Cuánto llevas viviendo aquí?, preguntó Marcos. 6 años, respondió ella. Vine para estudiar administración en la UNAM. ¿Terminaste? Me faltaron 2 semestres. Tuve que empezar a trabajar tiempo completo cuando mi padre se jubiló anticipadamente por problemas de espalda. Marcos asintió, sin comentar nada. No había lástima en su mirada, y eso era algo que Aline agradecía profundamente. El hotel era tal como él lo había descrito, modesto pero digno, ubicado en una calle tranquila cerca de la colonia Roma. Marcos estacionó frente a la entrada. Te acompañaré a registrarte, dijo, apagando el motor. En la recepción, Marcos habló brevemente con el encargado mientras Aline esperaba a unos pasos de distancia. Observó cómo el empleado asentía con deferencia, claramente impresionado por quien tenía enfrente. Marcos entregó su tarjeta de crédito y firmó algo. Listo, dijo al volver junto a ella. Habitación 307. Está reservada por 1 semana. ¿1 semana? Preguntó Aline, sorprendida. Dije que aceptaba un par de noches. 1 semana te dará tiempo suficiente para organizarte, insistió él. Además, ya está pagado. Aline quería protestar, pero el cansancio del día comenzaba a pasarle factura. Gracias, dijo simplemente. No sé cómo agradecerte. No es necesario, respondió él, entregándole la llave. ¿Necesitas que traiga tus cosas de tu departamento? No tengo mucho, la verdad. Solo algo de ropa y algunos documentos. Puedo buscarlos mañana. Te puedo llevar, si quieres. Aline lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué sigues ayudándome? Ya hiciste más que suficiente. Marcos sonrió, y por un instante, Aline vislumbró al hombre detrás del millonario, alguien mucho más complejo de lo que las revistas y periódicos mostraban. Quizás porque hace tiempo que no me siento útil de verdad, confesó. O quizás porque hay algo en ti que me intriga. Sus miradas se encontraron, y por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Había una conexión inesperada entre ellos, algo que trascendía las circunstancias de su encuentro. Debería subir, dijo Aline, rompiendo el momento. Ha sido un día largo. Por supuesto, asintió Marcos. ¿Puedo darte mi número? El verdadero, no el que ya tienes por accidente. Aline sonrió y sacó su teléfono. Marcos dictó su número y ella lo guardó. Te llamaré mañana, dijo él. Para ver si necesitas ayuda con tus cosas. Gracias, Marcos. Por todo. Él asintió, y tras una breve despedida, Aline se dirigió al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, vio a Marcos aún de pie en el lobby, observándola con una expresión que no supo interpretar. La habitación era sencilla pero acogedora, una cama individual, un pequeño escritorio, un baño limpio. Para Aline, después del día que había tenido, parecía un palacio. Se dejó caer en la cama, exhausta física y emocionalmente. Su teléfono vibró. Un mensaje. Descansa. Mañana será otro día. Marcos. Aline sonrió, sintiendo una calidez inexplicable expandirse en su pecho. Tecleó una respuesta. Gracias por aparecer cuando más lo necesitaba. Dejó el teléfono cargando y se dirigió al baño. Mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo, repasó mentalmente los acontecimientos del día. Había perdido su trabajo, estaba a punto de perder su hogar, y sin embargo, por algún giro del destino, había terminado cenando con uno de los hombres más ricos e influyentes del país. La vida tenía un extraño sentido del humor. Ya en la cama, con las luces apagadas, Aline contempló el techo. ¿Qué pasaría mañana? ¿Volvería a ver a Marcos, o la magia de esa noche se desvanecería con la luz del día?
Parte de ella temía que todo fuera un sueño, que despertaría en su departamento, con los mismos problemas y sin la intervención casi milagrosa de aquel desconocido que había respondido a un mensaje enviado por error. Su último pensamiento antes de caer rendida al sueño fue para sus padres. Necesitaba encontrar trabajo pronto. No podía fallarles. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en su penthouse con vista a Chapultepec, Marcos Ashford contemplaba las luces de la ciudad con una copa de whisky en la mano. Los contratos que debía revisar seguían intactos sobre su escritorio. Su mente estaba ocupada por la imagen de unos ojos determinados y una sonrisa reluctante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo real, algo que importaba. Y esa sensación, más que cualquier cierre de negocio o adquisición multimillonaria, lo llenaba de una satisfacción que creía olvidada. Tomó su teléfono y miró nuevamente el mensaje de Aline. Había algo en ella, una autenticidad, una fuerza interior que lo había cautivado desde el primer momento. No era solo su belleza natural, sino algo más profundo, más sustancial. Hasta mañana, Aline, pensó, mientras dejaba la copa sobre la mesa y se dirigía a su habitación. Esa noche, ambos durmieron mejor de lo que habían dormido en mucho tiempo. El sonido de una notificación despertó a Aline. La luz que entraba por las cortinas indicaba que ya era media mañana. Se incorporó desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. El hotel. Marcos Ashford. El mensaje equivocado que había cambiado el rumbo de su noche. Tomó su teléfono. 10:45 de la mañana. Nunca dormía hasta tan tarde, pero el agotamiento acumulado le había pasado factura. Tenía 2 mensajes nuevos. Buenos días. Espero hayas descansado. ¿A qué hora quieres que pase por ti para recoger tus cosas? Marcos. El segundo mensaje había llegado apenas unos minutos antes. Tengo una reunión a las 2 de la tarde, pero estoy libre hasta entonces. Avísame cuando estés lista. Aline se quedó mirando la pantalla, aún procesando la realidad de lo sucedido la noche anterior. No había sido un sueño. Marcos Ashford realmente había aparecido en respuesta a su mensaje equivocado, la había invitado a cenar y le había pagado una semana de hotel. Tecleó una respuesta rápida. Buenos días. Acabo de despertar. Puedo estar lista en 1 hora. Gracias de nuevo. La respuesta llegó casi instantáneamente. Perfecto. Pasaré por ti a las 12. Desayuna algo, hay un café en la planta baja. La cuenta está cubierta. Aline frunció el ceño. Le incomodaba depender tanto de alguien, especialmente de un desconocido. Pero su situación no le dejaba muchas alternativas. Además, había algo en Marcos, una autenticidad inesperada, que la hacía sentir que su ayuda era genuina. Se duchó rápidamente y bajó al café del hotel. Mientras desayunaba, repasó mentalmente lo que necesitaba recuperar de su departamento. No tenía mucho, algo de ropa, documentos importantes, un par de libros con valor sentimental y la pequeña colección de cerámica que había heredado de su abuela. Todo lo demás podía reemplazarse eventualmente. A las 11:55, Marcos entró al café. Vestía más casual que la noche anterior, jeans oscuros, una camisa azul y una chaqueta ligera. Aún así, su presencia captó la atención de todos los presentes. Buenos días, saludó, sentándose frente a ella. ¿Dormiste bien? Aline asintió, súbitamente consciente de su apariencia. Llevaba la misma ropa del día anterior y apenas había podido arreglarse el cabello. Sí, gracias. No me di cuenta de lo cansada que estaba. Marco sonrió, y Aline notó que sus ojos se iluminaban cuando lo hacía, una característica que las fotografías en las revistas nunca habían capturado adecuadamente. ¿Lista para ir a tu departamento? Sí, respondió ella, terminando su café. No quiero encontrarme con mi casera, si es posible. ¿A qué hora suele estar? Normalmente está en la tarde. Por las mañanas sale a hacer compras o visitar a su hermana. Entonces tenemos suerte, dijo Marcos, levantándose. Vamos.
El trayecto hasta el departamento de Aline transcurrió en un silencio cómodo. Ella observaba por la ventanilla, aún asimilando el contraste entre el lujo del auto de Marcos y los barrios cada vez más modestos por los que pasaban. «Es aquí», indicó cuando llegaron a un edificio de 4 pisos en una calle estrecha de la colonia Doctores. «Tercer piso». Marcos estacionó frente al edificio. El vecindario no era peligroso, pero tampoco era el tipo de lugar donde un Aston Martin pasara desapercibido. «¿Quieres que suba contigo?», preguntó él. «Si no te importa esperar aquí», respondió ella. «Será más rápido si voy sola». «Como prefieras. Estaré pendiente del teléfono si necesitas ayuda». Aline asintió y bajó del auto. Mientras subía las escaleras del edificio, el ascensor llevaba meses fuera de servicio, repasaba mentalmente lo que debía empacar. Al llegar a su piso, se detuvo en seco. La puerta de su departamento estaba entreabierta. Con cautela, Aline se acercó. Podía escuchar ruidos en el interior. Empujó suavemente la puerta y se encontró cara a cara con su casera, la señora Gutiérrez, quien estaba examinando sus pertenencias. «¿Qué está haciendo?», preguntó Aline, con una mezcla de sorpresa e indignación. La señora Gutiérrez se sobresaltó, pero rápidamente recuperó su postura autoritaria. «Te dije que hoy era el último día», respondió secamente. «Estoy viendo que vale la pena conservar para compensar los 2 meses que me debes». «Le debo 1 mes y medio, no 2», corrigió Aline, entrando al departamento. «Y no tiene derecho a entrar así y revisar mis cosas». «Es mi propiedad», replicó la mujer. «Y ya me cansé de tus promesas. Le pagaré la próxima semana, señora Gutiérrez». «Solo espere a que me paguen, señora Gutiérrez. Tengo facturas que pagar también». Aline respiró hondo, intentando mantener la calma. No tenía sentido discutir. Solo quería recoger sus cosas e irse. «Vine a buscar mis pertenencias. Me iré hoy mismo». «¿Y mi dinero?», insistió la casera. «Le pagaré lo que le debo», aseguró Aline. «Pero necesito tiempo para conseguir un trabajo». La señora Gutiérrez soltó una risa sarcástica. «Claro, como todos. Mientras tanto, yo sigo esperando». Aline sacó una maleta del closet y comenzó a empacar su ropa, ignorando los comentarios de la casera. Estaba concentrada en esta tarea cuando escuchó una voz familiar desde la puerta. «¿Todo bien aquí?». Ambas mujeres se giraron para encontrar a Marcos en el umbral. Su presencia llenó el pequeño espacio, transformando instantáneamente la dinámica de la situación. «¿Quién es usted?», preguntó la señora Gutiérrez, su tono cambiando sutilmente. «Un amigo de Aline», respondió Marcos, entrando al departamento y evaluando la situación con una mirada. «Vine a ayudarla con sus cosas». La señora Gutiérrez recorrió a Marcos de arriba a abajo, desde su ropa evidentemente cara hasta su reloj de diseñador. Su actitud cambió de inmediato. «La señorita me debe 2 meses de renta», dijo, dirigiéndose ahora a él. «Casi 10,000 pesos». «1 mes y medio», corrigió Aline nuevamente, cerrando la maleta con más fuerza de la necesaria. Marcos observó el intercambio con interés. Sin decir nada, sacó su billetera y extrajo varios billetes. «Aquí tiene 15,000 pesos», dijo, entregándole el dinero a la casera. «Eso cubre la deuda y algo más por las molestias». Los ojos de la señora Gutiérrez se abrieron como platos. «Yo, gracias, señor», balbuceó, guardando rápidamente el dinero en su bolsillo. La señorita Moreau siempre ha sido una inquilina ejemplar, solo que últimamente. «Estoy seguro de que sí», la interrumpió Marcos cortésmente. «¿Nos permitiría terminar de recoger sus cosas?». La casera asintió y, tras una última mirada curiosa a Aline, salió del departamento. Cuando estuvieron solos, Aline se giró hacia Marcos con una mezcla de gratitud y frustración. «No tenías que hacer eso». «Lo sé», respondió él. «Pero quise hacerlo. Además, ahora me debes 15,000 pesos más. Tu deuda conmigo crece por minutos». Lo dijo con una sonrisa que hizo imposible para Aline mantener su expresión seria.
Finalmente, ella también sonrió. A este paso, trabajaré para ti por décadas. Podría ser un arreglo interesante, comentó él, sus ojos brillando con un humor que Aline comenzaba a apreciar. Continuaron empacando en un ambiente mucho más relajado. El pequeño departamento tenía pocas pertenencias personales, algunos libros, fotografías enmarcadas, la mencionada colección de cerámica cuidadosamente envuelta en periódicos. ¿Esto es todo?, preguntó Marcos cuando terminaron, observando la maleta y 3 cajas medianas. Sí, confirmó Aline. Nunca he sido muy apegada a las cosas materiales. Se nota, comentó él, pero no había juicio en su voz, solo observación. ¿Estas fotografías son de tus padres? Aline asintió, acercándose a donde Marcos sostenía un marco con la foto de una pareja sonriente frente a una casa modesta de paredes blancas. En San Miguel. Es la casa donde crecí. Se ven felices, observó Marcos. Lo son, a su manera, respondió Aline con una sonrisa nostálgica. Trabajaron toda su vida para darme una educación, oportunidades que ellos nunca tuvieron. Y por eso dejaste la universidad para ayudarlos, no era una pregunta. Cualquiera habría hecho lo mismo. Marcos la miró con una intensidad que la hizo sentir momentáneamente vulnerable. No, Aline. No cualquiera lo habría hecho. Hubo un momento de silencio, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente, Marcos rompió el hechizo. Deberíamos irnos. Tengo esa reunión en un par de horas. Entre los dos llevaron las pertenencias de Aline al auto. Mientras Marcos conducía de regreso al hotel, ella miraba por última vez el barrio que había sido su hogar durante los últimos 3 años. Sentía una extraña mezcla de tristeza y liberación. ¿En qué piensas?, preguntó Marcos, notando su silencio. En lo rápido que pueden cambiar las cosas, respondió ella. Ayer a esta hora estaba desesperada, sin saber dónde dormiría. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Aline lo miró. Ahora sigo sin trabajo y con una deuda enorme, pero al menos tengo un techo sobre mi cabeza por una semana. Y debo admitir que la compañía no está mal. Marco sonrió ante el cumplido velado. La compañía es excelente, de hecho, respondió él. Llegaron al hotel y subieron las pertenencias de Aline a su habitación. Mientras organizaban las cajas, Marcos consultó su reloj. Debo irme pronto, dijo con evidente reluctancia. Pero antes, quería proponerte algo. Aline lo miró expectante. Hay una vacante en mi empresa, continuó Marcos. Asistente administrativa en el Departamento de Recursos Humanos. El sueldo es bueno, y creo que podría ser perfecta para el puesto. Marcos, yo. Antes de que digas nada, la interrumpió él. No es un favor. Necesitamos realmente a alguien con experiencia en administración y atención al cliente. Tendrás que pasar por el proceso de selección como cualquier otro candidato, pero puedo conseguirte una entrevista. Aline lo consideró por un momento. Una parte de ella quería rechazar la oferta por orgullo, pero otra parte, la más pragmática, reconocía que era exactamente lo que necesitaba. De acuerdo, accedió finalmente. Acepto la entrevista. Pero quiero que quede claro que si no soy la candidata adecuada, lo entenderé perfectamente. No esperaba menos, sonrió Marcos. Te enviaré los detalles esta tarde. Se quedaron mirándose por un instante, ninguno queriendo realmente dar por terminado el encuentro. Gracias, Marcos, dijo Aline finalmente. Por todo. No me agradezcas aún, respondió él. Espera a ver si consigues el trabajo. Con esas palabras y una última sonrisa, Marcos se despidió. Aline se quedó sola en la habitación del hotel, rodeada de las cajas que contenían toda su vida material. Tomó su teléfono y marcó un número familiar. ¿Mamá?, dijo cuando respondieron. Soy yo, Aline. Sí, estoy bien. De hecho, creo que las cosas están mejorando. Tengo mucho que contarte. Los 3 días siguientes transcurrieron en una extraña calma para Aline.
Organizó sus pertenencias en la habitación del hotel, actualizó su currículum vitae y preparó meticulosamente su entrevista en Ashford Investments. Marcos le había enviado toda la información necesaria, descripción del puesto, requisitos, e incluso algunos consejos sobre la personalidad de la directora de recursos humanos, quien la entrevistaría. Durante ese tiempo, se comunicaron principalmente por mensajes. Marcos estaba ocupado con reuniones y viajes cortos a Monterrey, pero siempre encontraba un momento para preguntarle cómo estaba o enviarle algún comentario que la hacía sonreír. Era extraño cómo, en tan poco tiempo, sus mensajes se habían convertido en la parte más esperada de su día. La mañana de la entrevista, Aline se despertó antes del amanecer. Se vistió con su único conjunto formal, una falda lápiz negra, una blusa blanca y un blazer azul marino que había comprado en una liquidación hacía 2 años. No era de marca, pero estaba bien confeccionado y le daba un aire profesional. Se maquilló discretamente y recogió su cabello en un moño bajo. Su teléfono vibró con un mensaje. Buena suerte hoy. Aunque no la necesitarás. Sé tú misma, es más que suficiente. Marcos. Aline sonrió, sintiendo un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con los nervios por la entrevista. Gracias. No te decepcionaré, respondió. La respuesta llegó casi instantáneamente. No se trata de mí. Es tu oportunidad, aprovéchala. Había algo en la forma en que Marcos la apoyaba sin presionarla que le resultaba profundamente reconfortante. No la trataba como una obra de caridad, sino como alguien en quien creía genuinamente. El edificio de Ashford Investments se alzaba imponente en el corazón del distrito financiero. Una torre de cristal y acero que reflejaba el cielo de la ciudad, símbolo del poder económico que representaba. Aline respiró hondo antes de atravesar las puertas giratorias. En los últimos días había investigado todo lo posible sobre la empresa, sus inicios hace 3 generaciones, su evolución bajo la dirección de Marcos, los proyectos de innovación que habían implementado recientemente. Buenos días. Tengo una entrevista a las 10 con la señora Ramírez, anunció en recepción. Mi nombre es Aline Moreau. La recepcionista consultó su computadora y asintió. Por supuesto, señorita Moreau. Piso 25, Departamento de Recursos Humanos. La están esperando. El ascensor la llevó rápidamente al piso indicado. Al salir, fue recibida por una joven asistente que la condujo a través de un área de oficinas abiertas hasta una sala de juntas con vistas panorámicas a la ciudad. La señora Ramírez estará con usted en unos minutos, informó la asistente, ofreciéndole agua. ¿Desea algo mientras espera? Estoy bien, gracias, respondió Aline, intentando controlar sus nervios. Cuando la puerta se cerró tras la asistente, Aline aprovechó para observar el espacio. Era elegante pero funcional, con una gran mesa de madera oscura y sillas ergonómicas. En las paredes había fotografías enmarcadas, proyectos de la empresa, edificios emblemáticos, ceremonias de inauguración. En una de ellas reconoció a Marcos, más joven, junto a un hombre mayor con su mismo porte distinguido. Por la similitud en los rasgos, supuso que era su padre. La imagen mostraba la inauguración de lo que parecía ser la misma torre donde ahora se encontraba. Ambos cortaban una cinta roja, sonriendo a las cámaras. Pero Aline notó algo en la mirada de Marcos, una tensión apenas perceptible. Sus observaciones fueron interrumpidas cuando la puerta se abrió nuevamente, dando paso a una mujer de mediana edad, impecablemente vestida y con una expresión seria pero no hostil. Señorita Moreau, soy Patricia Ramírez, directora de Recursos Humanos, se presentó, extendiendo su mano. Un placer conocerla. El placer es mío, respondió Aline, estrechando su mano con firmeza. La entrevista comenzó de manera formal. Patricia revisó su currículum, preguntó por sus experiencias previas, sus habilidades con diferentes programas informáticos, su capacidad para trabajar bajo presión. Aline respondió con honestidad y claridad, destacando sus logros sin exagerar. Veo que no completó su licenciatura, observó Patricia. ¿Puedo preguntar por qué? Razones familiares, explicó Aline.
Mi padre tuvo que jubilarse anticipadamente y los ingresos de mi familia disminuyeron. Decidí trabajar tiempo completo para ayudarles económicamente. Entiendo, asintió Patricia, haciendo una anotación. ¿Y no ha considerado retomarla? Es definitivamente algo que quiero hacer eventualmente, respondió Aline. De hecho, es una de las razones por las que busco estabilidad laboral. Un trabajo fijo me permitiría planificar y posiblemente retomar mis estudios en el futuro. La respuesta pareció satisfacer a Patricia, quien continuó con preguntas cada vez más específicas sobre situaciones hipotéticas en el trabajo. Aline sentía que la entrevista iba bien, pero era difícil leer la expresión neutral de la directora. Finalmente, Patricia cerró su carpeta y la miró directamente. Tengo que hacerle una pregunta directa, señorita Moreau, y le agradecería honestidad. ¿Cómo conoció al señor Ashford? La pregunta tomó a Aline por sorpresa. No esperaba que el tema surgiera tan explícitamente. Fue una coincidencia, en realidad, respondió, decidiendo mantenerse lo más cerca posible de la verdad. Envié un mensaje a un número equivocado en un momento difícil y resultó ser el suyo. Patricia la observó con renovado interés. ¿Y él le ofreció este trabajo directamente? Me habló sobre la vacante y me ofreció la oportunidad de entrevistarme, sí, admitió Aline. Pero dejó muy claro que tendría que pasar por el mismo proceso que cualquier otro candidato. Patricia asintió lentamente. Aprecio su honestidad. El señor Ashford mencionó algo similar cuando me informó sobre su candidatura. Hubo un breve silencio. Aline podía sentir que se acercaban al final de la entrevista y que su respuesta a la siguiente pregunta podría ser crucial. Una última cosa, señorita Moreau. ¿Por qué deberíamos contratarla a usted y no a otros candidatos con más experiencia o estudios completos? Aline respiró hondo. Era la pregunta que había estado anticipando. Porque trabajo incansablemente por lo que me importa, respondió con convicción. He demostrado que puedo sacrificar mis propios intereses por el bienestar de mi familia, y aportaría esa misma lealtad y dedicación a esta empresa. No tengo un título universitario completo, es cierto, pero tengo experiencia real, capacidad de adaptación y sobre todo, un genuino deseo de crecer profesionalmente aquí. No busco solo un trabajo, señora Ramírez. Busco un lugar donde pueda desarrollarme y contribuir significativamente. La respuesta pareció causar impacto en Patricia, cuya expresión se suavizó ligeramente. Bien, señorita Moreau, dijo, levantándose. Ha sido una entrevista muy interesante. Le agradezco su tiempo y sinceridad. Nos comunicaremos con usted en los próximos días. Aline salió del edificio con sentimientos encontrados. Creía que la entrevista había ido bien, pero la mención directa de Marcos la había descolocado. No quería que pensaran que estaba allí solo por conexiones personales. Mientras esperaba el metro, su teléfono vibró con un mensaje. ¿Cómo fue todo? Marcos. Aline dudó antes de responder. No quería parecer dependiente de su aprobación, pero tampoco podía ignorar su genuino interés. Creo que bien. La señora Ramírez es intimidante pero justa. Mencionó que le habías hablado de mi candidatura. La respuesta tardó unos minutos en llegar. Patricia es excelente en su trabajo. Valora la honestidad por encima de todo. Y sí, le mencioné cómo nos conocimos. No quería que hubiera secretos. Aline sonrió, apreciando su transparencia. Gracias por eso. ¿Cuándo crees que sabré algo? Normalmente toma una semana, pero te prometo que el proceso será completamente imparcial. Te lo dije desde el principio. Lo sé. Y lo aprecio. Mientras el metro la llevaba de regreso al hotel, Aline reflexionó sobre los giros que había dado su vida en apenas 4 días. De estar al borde de la indigencia a tener una posible oportunidad laboral en una de las empresas más prestigiosas del país. Y todo por un mensaje enviado al número equivocado. Lo que más le sorprendía, sin embargo, no era el cambio en sus circunstancias, sino el cambio en ella misma. Había algo en la fe que Marcos depositaba en ella que le hacía creer en sus propias capacidades de una manera nueva.
como si alguien hubiera encendido una luz que había permanecido apagada durante mucho tiempo. Esa noche, mientras cenaba en el pequeño restaurante junto al hotel, su teléfono sonó. No era un mensaje esta vez, sino una llamada. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Hola, respondió, sintiendo como su corazón se aceleraba inexplicablemente. Hola, Aline, la voz de Marcos sonaba cálida al otro lado de la línea. ¿Estás ocupada? Estoy cenando, pero nada importante. Patricia me llamó hace unos minutos, dijo él, yendo directamente al grano. Quería darte la noticia personalmente. Aline contuvo la respiración. ¿Tan pronto? ¿Y por qué Marcos la llamaba en lugar de Patricia? Te están ofreciendo el puesto, continuó él, y Aline pudo notar la sonrisa en su voz. Empezarías el lunes. Por un momento, Aline se quedó sin palabras. La alegría y el alivio se mezclaron en su pecho, creando una sensación abrumadora. Eso es maravilloso, logró decir finalmente. ¿De verdad? ¿Tan pronto? Patricia quería hacer más entrevistas, pero aparentemente quedó muy impresionada contigo. Dijo que mostraste una autenticidad refrescante. Esas fueron sus palabras exactas. Aline sonrió ampliamente, agradecida de que Marcos no pudiera ver las lágrimas que amenazaban con derramarse de sus ojos. No sé qué decir. Di que aceptas, para empezar, sugirió él con humor. Por supuesto que acepto. Hubo un breve silencio, cargado de emociones no expresadas. Deberíamos celebrarlo, dijo Marcos finalmente. ¿Estás libre mañana por la noche? El corazón de Aline dio un vuelco. ¿Era una invitación personal o solo un gesto amable de un jefe hacia una nueva empleada? Sí, estoy libre, respondió, intentando mantener un tono casual. Perfecto. Pasaré por ti a las 8. Conozco un lugar que te encantará. Cuando la llamada terminó, Aline se quedó mirando su teléfono, con una sonrisa imposible de contener. No solo había conseguido un trabajo que le permitiría ayudar a sus padres y posiblemente retomar sus estudios, sino que mañana tendría una cita con el hombre que, en apenas 4 días, había conseguido despertar en ella sentimientos que creía olvidados. Porque era una cita, ¿verdad? La forma en que Marcos lo había sugerido, el tono de su voz. Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir. Él era su jefe ahora, técnicamente. ¿No era inapropiado? ¿Y qué diría la gente? Una chica sin estudios completos, de origen humilde, saliendo con el CEO millonario tras conseguir un trabajo en su empresa. El escenario perfecto para malentendidos y rumores. Pero mientras terminaba su cena, Aline decidió que no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo bueno, algo genuino, estaba comenzando en su vida. Y no pensaba dejarlo escapar por miedo o inseguridades. Aline nunca había sido una persona indecisa respecto a su vestuario. La practicidad siempre había primado en su vida, y su limitado guardarropa apenas ofrecía opciones para debatir. Sin embargo, esa noche, su cama estaba cubierta de las pocas prendas que poseía, mientras ella se miraba críticamente en el espejo del baño. ¿Era esto una cita? Marcos no había especificado, y ella temía malinterpretar la situación. Si se arreglaba demasiado, podría parecer presuntuosa, si no lo suficiente, desinteresada. El dilema la hacía sentir como una adolescente antes de su primer baile, no como una mujer de 26 años que acababa de conseguir un trabajo respetable. Finalmente optó por un vestido sencillo color burgundy, la única prenda ligeramente elegante que poseía. Lo había comprado 2 años atrás para la boda de una amiga y apenas lo había usado desde entonces. Era modesto pero favorecedor, resaltando su figura sin resultar ostentoso. A las 7:55 de la tarde, su teléfono vibró con un mensaje. Estoy abajo. Sin prisa. Aline respiró hondo, se dio una última mirada en el espejo, tomó su bolso y bajó. Al salir del hotel, vio a Marcos apoyado contra su auto, vestido con un traje oscuro sin corbata que le daba un aire elegante pero relajado. Al verla, su expresión se iluminó de una manera que disipó instantáneamente todas las dudas de Aline.
Estás hermosa, dijo él con una sinceridad que la hizo sonrojar. Gracias, respondió ella, aceptando la mano que le ofrecía para ayudarla a subir al auto. Tú también te ves bien. Intento estar a la altura de la ocasión, comentó Marcos con una sonrisa mientras rodeaba el vehículo para ocupar su lugar en el asiento del conductor. ¿Lista para celebrar tu nuevo trabajo? Completamente, afirmó Aline, sintiéndose repentinamente ligera, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Aún no puedo creer que todo haya sucedido tan rápido. Créelo, respondió él mientras arrancaba el auto. Patricia nunca toma decisiones a la ligera. Si te eligió, es porque vio algo especial en ti. Aline lo miró de reojo. ¿Estás seguro de que no influyó el hecho de que el dueño de la empresa me recomendara? Marcos negó con la cabeza, sonriendo. Conozco a Patricia desde hace años. La última vez que intenté influir en una de sus decisiones, me recordó que su departamento funcionaba perfectamente bien antes de que yo heredara la empresa y seguiría haciéndolo si aprendía a no entrometerme. Aline no pudo evitar reír. Me cae bien esa mujer. A todos, concordó Marcos. Es implacable, pero justa. Te va a enseñar mucho. El restaurante al que Marcos la llevó estaba ubicado en la azotea de un edificio histórico en el centro, con vistas panorámicas a la catedral y al Zócalo. No era ostentosamente lujoso, sino elegante de una manera discreta y sofisticada. El maitre los recibió como si fueran esperados, conduciéndolos a una mesa apartada junto a la terraza, con vistas privilegiadas de la ciudad iluminada. Es precioso, comentó Aline, genuinamente impresionada mientras un camarero les servía agua y les presentaba las cartas. Pensé que te gustaría, respondió Marcos. No es uno de esos lugares que aparecen en las guías turísticas, pero tiene la mejor cocina de fusión mexicana-francesa de la ciudad. El chef es un viejo amigo. Aline observó la carta, intentando no mostrar su sorpresa ante los precios. Marcos pareció percibir su inquietud. Pide lo que quieras, por favor. Esta noche es especial. ¿Especial por mi trabajo o por algo más?, preguntó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Marcos la miró directamente, con una intensidad que la hizo contener la respiración. Por ambas cosas, respondió con una sonrisa enigmática. Y porque quería verte en un contexto que no involucrara rescates improvisados o entrevistas de trabajo. ¿Qué contexto es este, entonces?, insistió ella, necesitando claridad. ¿Qué te parece, una primera cita?, sugirió él, con una mezcla de seguridad y vulnerabilidad que resultaba extrañamente cautivadora. A menos que sea demasiado pronto, o demasiado complicado, considerando que técnicamente ahora trabajo para ti. Trabajas para Ashford Investments, corrigió ella. Que casualmente tiene tu apellido, pero es una entidad separada. Marcos rió, visiblemente aliviado por su respuesta. Veo que has estado pensando en esto. Un poco, admitió Aline. Es una situación inusual. Lo es, concordó él. Pero me gusta. La cena transcurrió con una naturalidad que sorprendió a ambos. Conversaron sobre música, él prefería el jazz clásico, ella tenía debilidad por el rock indie, películas, coincidían en su amor por el cine de autor mexicano, y libros, Aline confesó su pasión por las novelas históricas. Mientras Marcos se declaraba devoto de la poesía latinoamericana. Mientras compartían un postre de chocolate con chile, Marcos la observó con curiosidad. Hay algo que me intriga desde que te conocí, comentó. Tienes una fuerza interior poco común. La mayoría de las personas, en tu situación, se habrían derrumbado. Aline reflexionó un momento antes de responder. Mi abuela solía decir que la vida es como la cerámica que ella trabajaba, explicó. Cuando se rompe, puedes tirarla o repararla. Pero si eliges repararla, las grietas se rellenan con oro y la pieza se vuelve más valiosa. Es una técnica japonesa, el kintsugi. He visto piezas así, asintió Marcos. Son hermosas. Cuando mi padre perdió su trabajo en la fábrica y tuvo que jubilarse anticipadamente, vi a mis padres reinventarse completamente. Mi madre empezó a vender comida casera, mi padre aprendió carpintería.
Nunca se rindieron. Supongo que llevo eso en la sangre. Marcos la escuchaba con genuino interés, como si cada palabra fuera importante. Mi padre siempre decía que el dinero resuelve los problemas, comentó. Pero cada vez estoy más convencido de que solo los cambia por otros diferentes. ¿Cómo cuáles? Como no saber quién está contigo por ti mismo y quién por lo que representas, respondió él con un tono más serio. O la expectativa constante de que debes ser perfecto, infalible, porque tienes todos los recursos para hacerlo. Aline lo miró, viendo más allá de la imagen pública por primera vez. ¿Es difícil?, preguntó. Ser Marcos Ashford, el heredero, el exitoso empresario que multiplicó la fortuna familiar. Él sonrió, pero había cierta melancolía en su expresión. A veces siento que estoy interpretando un papel. El de alguien que sabe exactamente lo que hace, cuando la verdad es que muchas veces estoy improvisando, como todos. ¿Y ahora? ¿Estás interpretando un papel? No, respondió él sin hesitar. Contigo no. Es quizás lo más auténtico que he experimentado en mucho tiempo. El camarero se acercó discretamente para retirar los platos y ofrecer café, rompiendo momentáneamente la intensidad del momento. Cuando volvieron a estar solos, Marcos cambió ligeramente el tema. ¿Qué te gustaría hacer ahora que tienes este trabajo? ¿Terminar la universidad? Definitivamente, asintió ella. Quiero completar mi licenciatura. Tal vez estudiar por las noches. La empresa tiene convenios con varias universidades, comentó Marcos. Programas flexibles para empleados. Podrías preguntar a Patricia al respecto. Lo haré, sonrió Aline, agradecida por la información. ¿Sabes? Tengo que llamar a mis padres mañana. Van a estar tan orgullosos. Deberían estarlo. Tienen una hija extraordinaria. El cumplido, dicho con tanta naturalidad, hizo que Aline sintiera un calor expandirse en su pecho. No era adulación ni galanterías vacías, había una sinceridad en las palabras de Marcos que resultaba irresistible. Después de la cena, caminaron por el Zócalo, iluminado y bullicioso incluso a esas horas. La catedral se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno, y las banderitas decorativas se mecían con la brisa leve de la noche. Mi madre solía traerme aquí cuando era niña, comentó Aline mientras caminaban. Me compraba un globo y me dejaba correr por la plaza mientras ella vendía artesanías a los turistas. Eran tiempos difíciles, pero tengo buenos recuerdos. La infancia marca mucho de lo que somos después, reflexionó Marcos. La mía fue complicada. Internados en Suiza, expectativas constantes, la sombra de mi padre siempre sobre mí. Suena solitario, observó Aline. Lo era. Pero me enseñó a ser independiente. Se detuvieron frente a una fuente iluminada. A su alrededor, la ciudad continuaba su movimiento perpetuo, pero en ese momento, para ellos, parecía haberse detenido. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, comentó Marcos, mirándola con intensidad. Que en menos de una semana, siento que te conozco mejor que a personas con las que he trabajado durante años. Quizás porque nos conocimos en circunstancias inusuales, sugirió Aline. Sin pretensiones, sin máscaras. O quizás sea algo más, respondió él, acercándose ligeramente. Aline podía sentir su corazón acelerándose. Había algo magnético en la presencia de Marcos, algo que iba mucho más allá de su posición o su fortuna. Era la autenticidad que percibía en él, la vulnerabilidad que ocasionalmente dejaba entrever bajo su fachada de seguridad. ¿Qué pasará el lunes?, preguntó ella, dando voz a la preocupación que había estado rondando su mente. Cuando empiece a trabajar en tu empresa. ¿Cómo manejamos esto? Marcos consideró la pregunta con seriedad. Con discreción, supongo, respondió finalmente. No porque sea algo que deba ocultarse, sino porque mereces que te conozcan por tu trabajo, no por tu relación conmigo. ¿Tenemos una relación?, preguntó Aline con una pequeña sonrisa. Estamos construyéndola, ¿no?, respondió él, tomando suavemente su mano. Paso a paso. Sin prisa.
Aline entrelazó sus dedos con los de él, sorprendida por lo natural que se sentía. Me gusta cómo suena eso, admitió. Continuaron su paseo nocturno, hablando de todo y de nada, descubriendo coincidencias inesperadas y diferencias que, lejos de separarlos, añadían una dimensión fascinante a su naciente relación. Cuando finalmente Marcos la llevó de regreso al hotel, ambos sabían que algo significativo había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente un millonario y la mujer a la que había ayudado por casualidad. Eran Marcos y Aline, dos personas que, contra todo pronóstico, habían encontrado en el otro algo que no sabían que buscaban. ¿Te veo mañana?, preguntó él mientras la acompañaba hasta la entrada del hotel. Me encantaría, respondió ella con una sonrisa. Se miraron por un momento, la tensión entre ellos palpable. Finalmente, Marcos se inclinó y besó suavemente su mejilla, un gesto que, en su contención, resultaba más íntimo que cualquier beso apasionado. Buenas noches, Aline, murmuró cerca de su oído. Buenas noches, Marcos, respondió ella, sintiendo un escalofrío recorrer su espina. Mientras subía a su habitación, Aline no podía dejar de sonreír. La vida, que apenas una semana atrás parecía haberse derrumbado a su alrededor, ahora se abría ante ella llena de posibilidades. Un trabajo nuevo, la oportunidad de terminar sus estudios, y este hombre extraordinario que había entrado en su vida de la manera más inesperada. Al entrar en su habitación, su teléfono vibró con un mensaje. Gracias por esta noche. Por ser exactamente quien eres. M. Aline sonrió mientras tecleaba su respuesta. Gracias a ti por encontrarme cuando me perdí. Ah. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Aline pensó en el mensaje equivocado que había cambiado su destino. Había sido realmente un error, o uno de esos misteriosos giros que la vida a veces ofrece, esas coincidencias que, vistas en retrospectiva, parecen demasiado perfectas para ser casuales. Fuera como fuese, estaba agradecida. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada, emocionada por lo que el futuro podría traer. Y mientras el sueño la vencía, su último pensamiento fue para Marcos, y la forma en que sus ojos brillaban cuando sonreía solo para ella. El domingo amaneció con un cielo despejado, inusualmente azul para la Ciudad de México. Aline despertó temprano, con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía años. La noche anterior con Marcos había sido perfecta, casi como un sueño del que temía despertar. Su teléfono vibró con un mensaje. Buenos días. ¿Te gustaría conocer un lugar especial hoy? Paso por ti a las 11 si estás libre. Aline sonrió, respondiendo inmediatamente. Buenos días. Me encantaría. Te espero a las 11. Se preparó con entusiasmo, optando por unos jeans, una blusa fresca y zapatos cómodos. Intuía que Marcos tenía planeado algo más que un simple almuerzo en la ciudad. A las 11 en punto, Marcos apareció en el lobby del hotel. A diferencia de los días anteriores, no conducía el Aston Martin, sino una camioneta de lujo más discreta. Buenos días, la saludó con una sonrisa que iluminó sus ojos. ¿Lista para una pequeña aventura? Completamente, respondió ella, notando su vestimenta casual, jeans, camisa de lino y botas ligeras. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa, respondió él, abriéndole la puerta de la camioneta. Pero te prometo que vale la pena el misterio. Salieron de la ciudad hacia el sur, conversando animadamente sobre música, películas y anécdotas de infancia. La naturalidad con la que fluía su interacción seguía sorprendiendo a Aline. Nunca había conectado así con nadie, y menos en tan poco tiempo. Tras una hora de viaje, Marcos desvió hacia un camino secundario que serpenteaba entre paisajes cada vez más rurales. ¿Me vas a secuestrar?, bromeó Aline, observando cómo los edificios daban paso a campos de cultivo y pequeñas casas dispersas. Si quisiera secuestrarte, habría elegido un destino más lejano, respondió él, siguiéndole el juego. Aunque debo admitir que la idea de tenerte solo para mí tiene cierto encanto. Aline sintió un agradable calor en sus mejillas ante el comentario. La complicidad entre ellos crecía por momentos, como si se conocieran de toda la vida.
Finalmente, Marcos detuvo la camioneta frente a una gran puerta de madera integrada en un muro de piedra cubierto de enredaderas. No había ningún letrero, solo un discreto interfono que él utilizó. La puerta se abrió automáticamente, revelando un sendero de grava flanqueado por árboles centenarios. ¿Dónde estamos?, preguntó Aline, cada vez más intrigada. En Xochimilco, pero no en la parte turística, explicó Marcos mientras avanzaban por el camino. Este lugar perteneció a mi abuela materna. Era su refugio de la ciudad, su conexión con la naturaleza. El sendero desembocaba en un claro donde se alzaba una casa rústica pero elegante, con amplios ventanales y una terraza que daba a un jardín exuberante. Más allá, se podía vislumbrar el brillo del agua, uno de los famosos canales de Xochimilco. «Es precioso», murmuró Aline, genuinamente impresionada. «Mi abuela era botánica», continuó Marcos mientras la guiaba hacia la casa. Estudió las plantas medicinales tradicionales mexicanas. Este era su laboratorio natural, donde cultivaba especies en peligro y experimentaba con hibridaciones. Al entrar, Aline quedó cautivada por la calidez del lugar. No era ostentoso como habría esperado de una propiedad de los Ashford, sino acogedor y auténtico, muebles de madera tallada, textiles tradicionales y paredes cubiertas de libros antiguos y fotografías en blanco y negro. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó, observando una fotografía de una mujer elegante junto a un grupo de indígenas, todos examinando plantas. No tanto como quisiera, admitió Marcos. Mi abuela murió cuando yo tenía 15 años. Fue la única de mi familia que realmente me entendía. Después, con los estudios en el extranjero y las presiones de mi padre, me alejé de este lugar. Ahora intento venir al menos una vez al mes, para recordar quién soy realmente, más allá del apellido y la empresa. Aline lo miró con una nueva comprensión. Estaba compartiendo con ella algo profundamente personal, un aspecto de su vida que probablemente pocos conocían. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó suavemente. Marcos la miró directamente, con una intensidad que la estremeció. Porque quiero que me conozcas. Al verdadero Marcos, no al heredero de los Ashford que aparece en las revistas. La sinceridad en su voz la conmovió profundamente. Sin pensarlo, Aline se acercó y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Me honra que compartas esto conmigo», dijo con sencillez. Almorzaron en la terraza, disfrutando de una comida preparada por el cuidador de la propiedad, platillos tradicionales mexicanos elaborados con ingredientes del huerto. La conversación fluía sin esfuerzo, salpicada de risas y miradas cómplices. Después, Marcos la llevó a recorrer los jardines, mostrándole las diferentes especies que su abuela había preservado y sus usos medicinales. Su conocimiento y pasión sorprendieron a Aline. «Si no fueras empresario, ¿qué habría sido?», preguntó mientras caminaban junto a un pequeño invernadero. Marcos sonrió, como si le hubiera leído el pensamiento. «Biólogo marino, probablemente», respondió sin dudar. «Siempre me ha fascinado el océano, sus misterios, la vida que alberga. De niño soñaba con explorar arrecifes y descubrir especies desconocidas». «¿Y qué te lo impidió?». «Las expectativas», dijo simplemente. «Mi destino estaba trazado desde antes de nacer. El heredero, el continuador del legado. Cuando mi padre enfermó, cualquier sueño alternativo quedó definitivamente apartado». Había resignación en su voz, pero no amargura, lo que Aline encontró admirable. «Nunca es tarde», comentó ella. «Podrías retomarlo como pasatiempo, al menos». «De hecho, lo hago», confesó él con una sonrisa. «Tengo un proyecto de conservación marina en la costa de Quintana Roo. Algo discreto, personal». Llegaron hasta un embarcadero privado donde una trajinera tradicional, pero más pequeña y elegante que las turísticas, se mecía suavemente en el agua. «¿Te gustaría dar un paseo?», preguntó Marcos. «Este canal es tranquilo, alejado del bullicio turístico». Aline asintió entusiasmada. Subieron a la embarcación, que Marcos manejó con sorprendente habilidad, navegando por canales estrechos flanqueados por antiguos jardines flotantes, vestigios de la ingeniería agrícola prehispánica.
El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que se reflejaban en el agua. La luz del atardecer bañaba el rostro de Aline, resaltando sus rasgos de una manera que dejó a Marcos momentáneamente sin palabras. «Estás hermosa», murmuró finalmente, anclando la trajinera bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Aline sonrió, sintiendo una intimidad creciente entre ellos. Estaban solos, rodeados solo por la naturaleza y el suave sonido del agua. «Todo esto parece irreal», comentó ella. «Hace una semana estaba desesperada, sin trabajo, a punto de perder mi departamento. ¿Y ahora? Y ahora estás aquí, conmigo», completó Marcos, acercándose a ella en la embarcación. «Quizás sea cierto eso que decía mi abuela». «¿Qué decía?» «Que no existen los errores, solo caminos que aún no entendemos». Marcos rozó suavemente su mejilla con los dedos, un gesto tan delicado que Aline sintió que se derretía bajo su contacto. «Ese mensaje equivocado», continuó él, su voz apenas un susurro. «¿Y si no fue un error? ¿Y si era exactamente lo que debía suceder?» «Nunca he creído mucho en el destino», confesó Aline. «Pero esto, nosotros, es difícil explicarlo de otra manera». Sus miradas se encontraron, y en ese momento, todas las dudas, todas las diferencias aparentes entre sus mundos, parecieron disolverse. Solo quedaban ellos, dos personas que habían encontrado en el otro algo único, especial, transformador. Marcos se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Aline no se movió. Al contrario, cerró los ojos y recibió su beso con una entrega que sorprendió a ambos. Fue un beso suave al principio, casi reverente, que gradualmente se transformó en algo más profundo, más intenso. Las manos de Aline encontraron su camino hacia el cabello de Marcos, mientras él la abrazaba por la cintura, acercándola más a su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran corrido una larga distancia. «He querido hacer eso desde la primera noche», confesó Marcos, apoyando su frente contra la de ella. «¿En el café?», preguntó Aline con una sonrisa. «En realidad, desde que te vi bajo la lluvia», admitió él. «Había algo en tus ojos, en tu dignidad a pesar de las circunstancias». Aline lo besó nuevamente, silenciando sus palabras, dejándose llevar por emociones que nunca había experimentado con tal intensidad. El crepúsculo los encontró aún en la trajinera, abrazados, hablando en susurros sobre sueños, temores, esperanzas. Compartiendo no solo sus historias, sino sus corazones. «¿Qué pasará mañana?», preguntó Aline mientras regresaban lentamente al embarcadero, la noche ya cerniéndose sobre ellos. «Mañana comenzarás tu nuevo trabajo», respondió Marcos. «Y serás brillante en él, estoy seguro». «Me refiero a nosotros». Marcos detuvo la trajinera y tomó sus manos entre las suyas. «Nosotros continuaremos conociéndonos, paso a paso, sin prisa pero sin pausa», dijo con convicción. «Mantendremos nuestra relación discreta por ahora, no por vergüenza, sino para que puedas establecerte en la empresa por tus propios méritos. Y cuando sea el momento adecuado, lo haremos oficial». «¿Y si la gente habla?». «Dirán que conseguí el trabajo por esto». «Que hablen», respondió él con serenidad. «Los que importan sabrán la verdad. Patricia ya la intuye, y te respeta por quien eres, no por tu relación conmigo». Aline asintió, reconfortada por su respuesta. Más tarde, mientras regresaban a la ciudad bajo un manto de estrellas, Aline apoyó su cabeza en el hombro de Marcos. Un mensaje equivocado. Una ubicación errada. Y sin embargo, nunca se había sentido más exactamente donde debía estar. «Mañana te invito a cenar a mi departamento», dijo ella súbitamente. «Nada lujoso, pero cocino bien. Mi especialidad es el mole poblano que me enseñó mi abuela». «Me encantaría», respondió Marcos, besando su frente. «No puedo pensar en una mejor manera de terminar el primer día». Al llegar al hotel, Marcos la acompañó hasta la entrada. Esta vez, su beso de despedida no fue en la mejilla, sino un beso profundo, prometedor, que dejó a ambos deseando que la noche no terminara. «Hasta mañana», susurró él.
Hasta mañana, respondió Aline. Mientras subía a su habitación, Aline sintió una certeza absoluta floreciendo en su pecho. Lo que había comenzado como el peor día de su vida se había transformado en el inicio de algo maravilloso. Un error afortunado. Un mensaje equivocado que había llegado exactamente a la persona correcta. Y mientras se preparaba para dormir, por primera vez en mucho tiempo, Aline no temía al mañana. Al contrario, lo esperaba con ilusión, con esperanza, con la dulce anticipación de un futuro que, aunque incierto, prometía ser extraordinario. Porque a veces, los errores no son errores en absoluto. Son puertas inesperadas hacia destinos que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando.